de inmediato al doctor Francisco Morán, rector de la Universidad Estatal de Guayaquil, la más grande del país. Nos acompaña esta mañana aquí en Caché Noticias. Doctor, muy buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Muy buenos días a los amigos de Caché Noticias, a ti Carlos Acoto por la invitación y a todas las personas que nos siguen por los medios digitales. Vamos a empezar con la coyuntura. Hemos escuchado el pronunciamiento de 8 universidades privadas del país, quienes han hecho referencia a que los recursos que se asignaban desde el gobierno nacional se han reducido en el tiempo y que eso les va a imposibilitar dar becas a estudiantes que no tengan los recursos económicos para acceder o poder cubrir las pensiones que estas universidades demandan. En el caso de la Universidad Estatal de Guayaquil, ¿cuál es la situación? ¿En el tiempo ha existido una disminución de los presupuestos asignados? Cuéntenos, por favor. Sí, durante la pandemia, hablamos del 2020, esencialmente el presupuesto de todas las universidades fue mermado, pero tenía una lógica, ¿no? Se mermaron obviamente los impuestos, la caída del barril del petróleo, entonces eso dio a que caigan obviamente también por disminución de impuestos y otros ingresos que puede tener la Universidad Ecuatoriana. En el caso de la Universidad de Guayaquil se mermó en 18 millones de dólares. En ese momento no era un impacto fuerte porque en ese rato se dejó de asistir a clases presenciales, por ende los gastos corrientes de las universidades bajaron bastante, que es lo que es agua, luz y todos los servicios que se dan de manera presencial. Pero ya en este 2021, con la vacunación con la cual la Universidad de Guayaquil está aportando con profesionales también y con puntos de vacunación, ha ido avanzando y esto ha ido reactivando la parte económica del país, el petróleo también ha subido, entonces obviamente las universidades lo que esperábamos este año primero es recuperar lo que se había perdido, el espacio perdido presupuestario del 2019 y 2020 también, y luego el aumento necesario para recibir a más estudiantes, porque las universidades públicas dependemos mucho obviamente del presupuesto general del Estado y los ingresos que previamente le había comentado. Este año venimos bien ejecutando el presupuesto hasta el día de hoy. Lo que ha pasado es que las universidades podemos observar el movimiento que hace el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, como lo conocen, por un software que se llama el EasyHead, y vemos que han hecho una serie de ejercicios financieros o económicos en este caso, donde vemos en el caso de la Universidad de Guayaquil que se ha movido una partida y se le ha disminuido casi 8,5 millones de dólares, solamente en el caso de la Universidad de Guayaquil, pero que también se le ha aumentado en otra partida como 4 millones. Esto no está ejecutado, esto no está aprobado, pero lo podemos ver y ahí fue que las universidades públicas solicitamos al señor secretario de la CENACIC se dé una explicación a estos movimientos que todavía no están ejecutados. Ahí, Permítame detenerme ahí, doctor Morán. Usted ha dicho, registramos en el software de este presupuesto que no está ejecutado, pero que permite evidenciar los movimientos del Ministerio de Economía y Finanzas, una disminución en un rubro. ¿En qué rubro en particular? en el caso de la Universidad de Guayaquil se disminuyen casi 8 y algo de millones de dólares en el rubro de presupuesto para contratación docente. ¿Ya? Y el aumento, en cambio, es el aumento que aparece, casi 4 millones de dólares, es para compras, para cosas que pueden faltar para reactivar la parte de infraestructura. Ok, ¿y ustedes ven esta situación como compleja en el caso de que ese presupuesto se llegue a ejecutar? ¿Ustedes necesitan contratar más profesores? Por supuesto, previo a pandemia o cuando ya llegó la pandemia, la Universidad de Guayaquil tuvo que desvincular casi 250 profesores porque al ser en línea, las aulas en línea tienen más estudiantes. Es decir, una aula normal presencial tiene 35 estudiantes, 30 estudiantes, pero en línea podían llegar hasta 80 estudiantes en algunos casos. Si pasamos ahora a la presencialidad, tendríamos que de un paralelo en línea salen dos paralelos presenciales, por ende habría que contratar personal. Y entonces no es un dinero que no estamos usando, es que lo tenemos que usar cuando venga la presencialidad. Entonces yo creo que ahí leen mal los economistas al decir que es un dinero que no se está utilizando o que no se ejecuta.
Claro, porque estamos preveyendo que en algún momento, Dios mediante, termine esta pandemia, volvemos a la presencialidad y esos recursos que no estamos tocando en las universidades tendremos que tocarla para contrataciones de docentes. Esa es la lógica, ¿no? Y además, como el gobierno muy bien está haciendo en solicitar que admitamos más estudiantes, lo estamos haciendo en las universidades. Pasamos casi de 90.000 estudiantes a 115.000. Y de esos 115.000, el 9% corresponde a la Universidad de Guayaquil. Solo la Universidad de Guayaquil tiene casi el 9% de la población, en este caso estudiantil, que pasa de bachillerato a universidad en nuestras aulas cada 6 meses. Entonces, sí es preocupante, pero bueno, entendemos que el gobierno ha hecho sus pronunciamientos, ha dicho que incluso ha aumentado el presupuesto global, el global, pero hay que entender que ese global se han unido dos universidades nuevas a este presupuesto, por ende sí puede estar mermándonos en poco tiempo a las universidades que tenemos ya tiempo en esta universidad, en la educación superior. Pero bueno, estamos expectantes, creemos todavía que solamente es un ejercicio financiero que está haciendo el MEF con los presupuestos de las universidades. ¿Ustedes han pedido una reunión con el titular de la CENESID para aclarar este tema de las asignaciones presupuestarias? ¿Han tenido alguna respuesta? ¿Cuándo podría ocurrir esta reunión? En principio, las universidades estamos unidas y tenemos un presidente de la Asamblea Universitaria. Él se ha acercado al doctor Alejandro Rivadeneira, secretario de la CNC, y toda la información que tenemos a primera mano es sobre este punto. O sea, lo que él nos ha mencionado, que no se va a tocar el presupuesto de las universidades, que está haciendo un trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas para que esto no ocurra y que ocurra lo que le estábamos solicitando, que era regresar primero los recortes de los años 2019 y 2020 a las universidades y hacer el aumento, porque nosotros como universidades ya comenzamos a responder con el aumento de cupo para el ingreso a las universidades. Ahora, usted ha hablado de que evidentemente las universidades se están preparando para costear todo lo que implica regresar a la presencialidad, que no es poco, que no es barato, evidentemente, y que requiere de un esfuerzo logístico importante. ¿Ya se está hablando de cuándo podría ocurrir esto, tomando en cuenta, por ejemplo, que en la educación primaria y secundaria ya se trabaja en esta dualidad, presencialidad, virtualidad? ¿Ya hay alguna fecha definida para lo que pueda ocurrir con la educación superior, doctor Morán? Bueno, para la Universidad de Guayaquil, que ha sido también actor, creo que fundamental en este proceso de vacunación, porque hemos aportado con puntos de vacunación y además con profesionales en otros puntos de vacunación de la ciudad, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública del municipio de Guayaquil. Nosotros, nuestra primera labor era esa, ¿no? Ayudar en este momento difícil de la humanidad a la ciudad de Guayaquil con los puntos de vacunación y con profesionales. Luego, revisar bien, tenemos las normativas ya hechas y aprobadas por el Consejo Universitario para un posible retorno en noviembre de manera progresiva, es decir, las materias que necesiten la práctica en la universidad podrán ir a la universidad, las materias teóricas seguirán siendo en línea y hacer un regreso así progresivamente, porque además tendremos que esperar hasta septiembre o también puede ser octubre, lo que determina el COE nacional, ¿no? Tenemos que ver qué pasa todavía con la pandemia. Por el momento creo que es positivo lo que está ocurriendo en cuanto a lo que ha manejado el Ministerio de Salud Pública y la vacunación, pero igual tenemos que estar expectantes a lo que digan ellos, pues, ¿no? Estamos dialogando a esta hora de la mañana, cuando son las 7:46 de la mañana exactamente, con el doctor Francisco Morán, rector de la Universidad Estatal de Guayaquil. Cambiamos de tema a otro que genera también atención entre estudiantes, docentes y quienes están al mando de las universidades. La Ley Orgánica de Educación Superior, el proyecto que ha enviado el Gobierno Nacional a la Asamblea Nacional para que sea revisado. Este proyecto ha sido socializado con las universidades en su construcción, es lo que se dice desde el gobierno nacional. Estuvimos revisando hace unos días algunos apartados de este proyecto y hace referencia a que evidentemente en las universidades públicas, como la estatal de Guayaquil, se va a mantener la gratuidad, pero será una gratuidad, digamos, condicionada al buen desempeño de los estudiantes y condicionado también a lo meticuloso, a los disciplinados que puedan ser.
a tomar todas las materias que corresponde y demás. ¿Usted ha podido leer este proyecto o ha podido aportar algo a esta propuesta, doctor Morán? La Universidad de Guayaquil hizo un proyecto también de reforma a la LOES y se le envió al señor presidente de la República, al secretario de la CENESID, a la presidenta del CASE y los demás organismos de, de la educación superior, porque también teníamos un aporte, 52 reformas de parte de la Universidad de Guayaquil. Entiendo que algunas de estas fueron consensuadas dentro de este proyecto que envía el señor presidente. Pero bueno, hay cosas fundamentales. Una es lo que es el proceso de admisión, que se lo permiten tener a las universidades directamente, nuevamente, digámoslo así, retorna a las universidades. Lo segundo es que las universidades podemos crear las carreras sin el permiso del Consejo de Educación Superior, que es el que regula. Para que la gente entienda cuán importante sería esto, el Consejo de Educación Superior en la actualidad, según los datos de la CNESIC, hay 500 carreras represadas para crearse. Y esto es terrible en el sentido de que las universidades tenemos que dar una oferta académica actualizada. Y si el CES represa toda esta cantidad de carreras que provienen de las universidades y no las podemos ejecutar porque el CES no tiene el aparato académico suficiente para desarrollar y revisar este tipo de carreras, las universidades nos estancamos en cuanto a nuestra propuesta actualizada de ofertas de carreras, pues, ¿no? Entonces, esto ha pasado ya casi por 11 años con esta ley de educación superior que está todavía activa. Y al permitir nuevamente a las universidades crear sus propias carreras y modalidades, nosotros creamos la carrera y continuamos con los controles de siempre. Y esto hay que tenerlo claro. Mucha gente piensa en autonomía por autonomía. La autonomía significa cuestiones académicas, administrativas, financieras dentro de la universidad. Pero los controles existen. Tenemos al mismo CES, Consejo de Educación Superior, a la CENESIC, al CASES, Contraloría General del Estado y los otros organismos que normalmente controlan a las universidades ecuatorianas. Es decir, no se está pidiendo que no se controle, se está pidiendo que se dé menos regulaciones hacia las universidades y que las universidades propiamente, digámoslo así, estén en su capacidad de generar academia, administración y la parte financiera. Entonces, es importante. Y lo tercero importante de la reforma que envía el señor presidente es que menciona que que se integre el Consejo de Educación Superior por nosotros, los que realmente hacemos academia en la educación superior. Es decir, las universidades tendrían 9 personas dentro de ese Consejo de Educación Superior, que en la actualidad no hay una sola. Entonces, y además dice que en un año deberán hacer una nueva ley de educación superior. Esto es importante, es decir, lo que está haciendo ahorita el señor presidente es enviar solamente una parte de su propuesta, 9 artículos, pero que deben complementarse ahora sí en una nueva ley, que ese nuevo CES deberá hacerlo, tiene un año para hacerlo. Entonces es importante en todo caso, es un buen inicio. Para nosotros creemos que es un buen inicio y creo que si le aportamos un poco más dentro de la asamblea con algún otro artículo sería beneficioso para la universidad. En el caso de la gratuidad, que hacia allá iba mi pregunta, ¿qué es lo que se ha definido? ¿Qué es lo que se ha podido socializar en este caso? Ya, la gratuidad está en la Constitución, en todas las carreras, por lo menos de la Universidad de Guayaquil, las 48 carreras que tiene son gratuitas, pero en la misma Constitución hay una palabra que dice gratuidad con responsabilidad. Y entonces el Consejo de Educación Superior reguló la responsabilidad. Esto estoy hablando no de ahora, sino hace 11 años, diciendo que si de repente pierde una materia, esa materia que repite debe pagarla, o si no coge una cantidad de materias cada ciclo, también tiene que pagar, y en esos casos se pierde la gratuidad de esas materias. Entonces en la universidad del país, o públicas en este caso, se hacen cobros de esas materias que se están repitiendo, o a veces por algún otro artículo de la misma ley que envía el CES
se debe cobrar, pero son precios marginales. Un estudiante a la final puede estar perdiendo una materia y repitiéndola y tiene que pagar $10 o $15 cada 6 meses, es decir, $15 dividido para 6 da poco más de $2.5 por mes. Pero bueno, Eso ya ocurre en este momento. sí, ya ocurre, ya está ocurriendo en la Universidad de Guayaquil, en todas las universidades públicas hay estos costos por perder, entre comillas, esta gratuidad con responsabilidad, pero eso viene desde el Consejo de Educación Superior. Evidentemente eso se mantendría en este proyecto de ley, pero yo recuerdo también haber leído otros puntos, como por ejemplo el tema de que se prohíba coger dos materias, perdón, dos carreras al mismo tiempo para sostener la gratuidad. Eso ocurre en este momento, o sea, hay estudiantes que tienen dos o tres carreras y en las dos están más o menos, acá se filtraría un poco eso, ¿no? En algún momento sí se podía estar en dos carreras al mismo tiempo, en la actualidad no es Ok. así, lo que sí se permite es que termine una la carrera y comience otra carrera. Cuando comienza la siguiente carrera, ahí ya tiene que pagar. Ahí se pierde la gratuidad en el momento que se gradúa en la primera, en la segunda ya no hay gratuidad. Muy bien, queda clarísimo. Gracias, doctor Francisco Morán, rector de la Universidad Estatal de Guayaquil, que nos ha acompañado esta mañana aquí en Caché Noticias. Muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo a todos los amigos de Caché Radio y que tengan buen día.